Oh, ¿están dormidos todavía? Faltó un poquito más de café a la mañana, un poquito más de mate. Bueno, qué lindo es estar esta mañana. Ahí está mi familia, contentos de estar acá. Mi esposa está ahí en el holcito haciendo dormir al gordito, pero estamos muy contentos. Veníamos en el auto hablando de la bendición que es poder estar, compartir este día con ustedes. Así que estoy animado y espero que podamos disfrutar este día a la luz de la palabra de Dios y en comunión, juntos, seguir creciendo, animándonos. Aprovechemos el tiempo y las oportunidades que el Señor nos da, de poder compartir y animarnos unos a otros. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Colosenses, ¿sí? Vamos a continuar en el capítulo 3, solo que vamos a ir un poquito más adelante. Ahora vamos a saltear algunos pasajes. Y vamos a centrarnos en los versículos 18 y 19 en esta mañana. Y hoy en la noche vamos a estar hablando a los padres y a los hijos, ¿sí? Pero vamos a centrarnos hoy en esta mañana en el matrimonio, ¿sí? Qué linda canción que cantábamos recién, ¿no? Danos un bello hogar, ¿no? Qué gozo, ¿no? La familia, hermanos, es una manifestación de la gracia de Dios a nuestras vidas. Es dulce, es precioso, ¿no? Qué gozo que trae a nuestras vidas, hermanos, disfrutar del amor de un cónyuge, de hijos, de los nietos, ¿no? Hay abuelos aquí también, verlos crecer y guardar momentos preciosos en el corazón, guardar recuerdos, ¿no? Vividos. Esto es un regalo del Señor, es la gracia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Permitirnos formar familias, ¿no? Ahora, si bien esto es un gozo y es una bendición grande, es una gracia del Señor preciosa en nuestra vida, también, hermanos, debemos recordar que tener una familia trae consigo grandes desafíos, ¿no? Para poder vivir el diseño de Dios hay desafíos grandes que tenemos que abrazar, tenemos que perseguir con toda nuestra fuerza, ¿no? Con gozo en el corazón. Recuerden, anoche hablábamos acerca de esta realidad de que vivimos en un mundo caído. Tenemos cuerpos que siguen siendo afectados por el pecado. Tu cónyuge está afectada por el pecado, está afectado por el pecado. Todas tus relaciones alrededor, ¿no? Familiares, amigos, compañeros, todo a nuestro alrededor, creyentes o no, estamos afectados por el pecado en un mundo caído. La mayoría de la influencia que recibimos, la mayoría de la influencia que reciben nuestros hijos es a través de este mundo caído y este sistema que está siendo gobernado por Satanás. Así que esto hace que algo tan precioso y tan lleno de gozo y alegría también sea un desafío grande para el pueblo de Dios, para la iglesia. Tener una familia enfocada en honrar el diseño de Dios es un gran desafío que tenemos por delante. Sin embargo, a pesar de este desafío grande, hermanos, Dios no diseñó a la familia y puso este diseño alto para que nadie llegue, ¿no? Es como un ideal, pero nadie puede llegar hasta ahí. No, de ninguna manera. El diseño de Dios que Él ha establecido en su palabra es algo en lo cual nosotros podemos vivir, nosotros podemos abrazar. Y no importa la etapa en la vida en la que te encuentres, no importa los años de recorrido que tengas en la vida cristiana, este diseño de Dios es un diseño que está al alcance de cada creyente. Todos podemos vivir este diseño, todos podemos honrar este diseño que Dios ha dejado en su palabra. Ahora, no buscar, no vivir el diseño de Dios va a traer frustración, va a traer amargura,
va a traer destrucción en el hogar. Pero Dios nos ha llamado a vivir, como recién cantamos, ¿no? A tener un hogar bello, a tener un hogar lleno de gozo y un hogar donde se enfoca en honrar el diseño que Dios ha establecido. Hay en el librito de Hogar Cristiano, que hace poquito tenemos la traducción ahí con nosotros y está accesible, podemos leerlo. Y muchos de los conceptos que voy a estar también hablando en el taller después y en la noche son tomados también de ese librito. El autor del libro muestra cuáles son las causas que él ve por la cual una familia no honra el diseño de Dios. Y él menciona algunas cositas, tres de ellas. La primera, él dice, una familia que no está ordenada de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando los padres no toman en serio la palabra de Dios, cuando los padres no abrazan la palabra de Dios y someten su vida, están dispuestos a ser diligentes y estudiar y someter su vida a la palabra de Dios, entonces va a haber consecuencias en el hogar. Esto va a afectar el hogar, esto va a traer dolor y frustración dentro del hogar. Pero también él menciona a los miembros de la familia que no van creciendo. Claro, no está la palabra de Dios en ese hogar, entonces no hay crecimiento en la gracia de Dios. Pero él menciona otra cosa, ¿no? Una familia que no está conectada con la iglesia local. El Señor ha diseñado medios para que nosotros podamos vivir una vida y un diseño que le honre a Él. Y para lograr ese objetivo, Dios ha dejado medios y uno de ellos es la iglesia local. Hermanos, necesitamos entender por medio de la palabra de Dios cuál es este diseño. ¿Cuál es este diseño al cual Dios nos ha llamado a vivir? Y necesitamos confiar en eso. Vamos a ir a un pasaje en la Escritura que hemos escuchado, que hemos leído muchas veces en nuestra vida. Necesitamos confiar en esas verdades. Necesitamos someter nuestra vida a esas verdades. Por medio de la palabra de Dios vamos a entender el rol que Dios ha diseñado para cada uno dentro del hogar. Y necesitamos abrazar eso con toda nuestra fuerza para que Dios pueda darnos ese bello hogar que recién cantábamos, ¿no? Ahora, si esto no sucede, entonces los hogares no van a ser edificados de una forma correcta. Y los hijos, como vamos a ver en esta noche, si el Señor lo permite, van a ser desalentados, ¿no? Ahora, para que esto suceda, no solo la Escritura es lo que Dios nos dio, es suficiente, pero el Señor en su gracia nos ha dado mucho más que eso, ¿no? Nos ha dado también el ámbito donde la verdad se va a hablar, donde la verdad va a ser estimulada, va a ser empujada, y esa es la iglesia local. La iglesia local tiene un rol central, ¿no? Por eso es tan lindo estar en un campamento como este, ¿no? Y compartir y aprovechar los momentos de comunión, ¿no? Dios ha diseñado estos medios para que nosotros podamos vivir el diseño de Dios. Así que lo que implica esto es que nosotros, para lograr vivir este diseño, tenemos que someter nuestra vida a la palabra de Dios, pero también, hermanos, necesitamos estar inmersos de una forma profunda en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia, para poder nosotros vivir este diseño. Somos tentados a poner muchas excusas, ¿no? En nuestra vida hay muchas responsabilidades, cada uno de ustedes tiene una agenda distinta, donde hay cargas distintas, donde estamos en etapas distintas, ¿no? Algunos tienen hijos pequeños, otros más grandes, otros tienen cargas de horarios laborales más difíciles que otras personas, y somos tentados a mirar eso y a poner excusas, ¿no? Somos tentados también, hermanos, a avergonzarnos y esconder nuestras luchas en cuanto a este diseño, a este desafío que tenemos de parte de Dios en su palabra. Sin embargo, antes de comenzar, déjenme alentarles, necesitamos del pueblo de Dios. Necesitamos de la iglesia para ser alentados, para ser instruidos. Necesitamos del pueblo de Dios para ser animados y corregidos por la iglesia, por los hermanos, por los líderes, claro, pero unos a otros nos necesitamos. Todos
Todos acá lo necesitamos. Nadie está exento de esto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, que es engañoso, tiende a no querer ir en pos del diseño de Dios. Nuestro corazón, aun cuando ha sido regenerado, y lo hablábamos ayer, ¿no? Y aun cuando hoy podemos obedecer y matar el pecado, nuestro corazón aún tiene esta tendencia a no querer obedecer la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene la tendencia a no ir atrás del diseño de Dios. Pero hermanos, déjenme recordarles, las consecuencias de eso son terribles. Las consecuencias de eso se va a ver reflejado en un hogar que no va a haber temor de Dios. Ahora, el título que vamos a estar desarrollando en este día, a la mañana y en la noche también, es una familia enfocada en honrar el diseño de Dios. Una familia enfocada en honrar el diseño de Dios. Y para eso déjeme leer los pasajes y vamos a orar al Señor para que Él pueda en esta mañana y en este día también edificarnos por medio de su palabra. Dice el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hasta ahí nomás la lectura. Oremos, Padre, en esta mañana, Señor, en tu gracia nos hemos levantado un día más. Y un día más, Señor, tenemos la oportunidad de poder vivir para tus propósitos eternos, Señor. Padre, gracias por la oportunidad de estar con mis hermanos amados en esta mañana. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra una vez más y ser alentados, ser exhortados por tu palabra. Ayúdanos a tener un corazón receptivo, un corazón humilde para poder tomar la verdad, recibirla en nuestras vidas. Corazón obediente, poder sujetar nuestra mente, nuestra voluntad a tu palabra, Señor. Tú eres el Rey soberano, tú eres la autoridad, Señor, y nosotros queremos sujetarnos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos aún en medio del desánimo, aún en medio de la lucha y el engaño en nuestro corazón, aún cuando, Padre, somos rebeldes a ti, ayúdanos a poder, Señor, tomar una actitud correcta, arrepentirnos, Señor, vivir una vida de obediencia, una vida que honre tu diseño, Padre, tu voluntad. Padre, úsame para poder transmitir con claridad tu palabra, los principios a mis hermanos en esta mañana y oramos para que, Señor, traigas mucho fruto en la iglesia para tu gloria. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay 4 puntos que vamos a desarrollar durante la mañana y durante la noche en el fogón. Vamos a empezar hablando acerca del matrimonio. Quiero que veamos 2 puntos en esta mañana. El primer punto es una familia enfocada en honrar el diseño de Dios, tiene una esposa sujeta al liderazgo amoroso de su esposo. Es un punto largo, pero quiero que el punto transmita la idea de lo que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos. Así que una familia enfocada en honrar el diseño de Dios tiene una esposa que se sujeta al liderazgo amoroso de su esposo. Hermanos, el diseño de Dios es el matrimonio. Y Dios diseñó el matrimonio como la columna vertebral que sostiene el mundo en el cual vivimos. Ahora, el mundo, no solo en nuestros tiempos, sino que en todos los tiempos ha buscado distorsionar esto. El mundo, todo el tiempo, dirigido por Satanás, el príncipe de este mundo, busca de cualquier forma destruir a la familia, destruir y distorsionar el diseño de Dios. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? En los últimos años especialmente, y lo podemos ver en este tiempo, cómo el mundo, los medios,
masivos que hay de comunicación todo el tiempo apuntan, ponen sus cañones sobre la familia, sobre el diseño de Dios, ¿no? Y hoy está muy, muy de moda en nuestro país, hace algunos años ya, este movimiento, la ideología de género, ¿no? El movimiento LGTB, ¿no? Le han agregado más letras, ¿no? Que no las sabemos ahora, son un montón de letras, ¿no? Pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Ahora, repetir el patrón de la caída en el pecado original, esa es la estrategia que le ha servido al enemigo de nuestras almas en todos los tiempos. No solamente ahí en el principio, en el jardín del Edén, sino que ese mismo patrón se ha mantenido en el tiempo y llega hoy hasta nuestros tiempos. Este mismo patrón. Podemos pensarlo para ser todavía más claros en esto. Hoy las damas, las mujeres, buscan revelarse al diseño de Dios tomando un rol de liderazgo en el hogar y en la sociedad. Y los caballeros, por otro lado, han entregado completamente ese lugar que Dios ha diseñado para el hombre. Lo han entregado por el egoísmo del corazón. De hecho, hoy el mundo ha definido el matrimonio como un paso más hacia la gratificación, hacia la búsqueda del placer personal, ¿no? Esto es una muestra más del egoísmo del corazón caído del hombre, un corazón totalmente enfocado en sí mismo, ¿no? Y no en el bien de los demás. Eso se manifiesta, por ejemplo, en la cantidad de divorcios que hemos visto en los últimos años en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Si miramos algunas estadísticas, vas a ver cómo eso va creciendo de una forma increíble. Pero también la baja tasa de compromisos, de matrimonios que hay hoy en nuestro país, ¿no? Las personas hoy no quieren hacer un pacto, un compromiso, sino que más bien lo que ellos piensan, como buscan la gratificación personal, el placer, van cambiando de parejas. Van buscando a alguien que me dé lo que quiero y cuando esa persona no me da más lo que quiero, entonces ¿qué hago? Busco a alguien que me da lo que yo quiero. Y así se va cambiando, ¿no? De un lugar a otro y familias son destruidas. Hay niños en el medio que van sufriendo las consecuencias del egoísmo, del corazón de los hombres, ¿no? Ahora, hermanos, este pasaje que vamos a estudiar, como otros pasajes, nos muestran lo precioso del hogar. Y también estos pasajes nos muestran no solamente lo precioso del hogar, sino que Dios ha diseñado un rol. Dios ha diseñado un rol, lo ha establecido dentro del seno del hogar para que este hogar pueda ser edificado, para que este hogar pueda ser un bello hogar, donde hay gozo, donde están las bendiciones de Dios sobre este hogar, sobre estos padres, sobre estos niños. Ahora, este principio que vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con un principio que conocemos como el principio de la autoridad y la sujeción. La autoridad y la sujeción. Esto es lo que Dios ha diseñado para que el hogar, pero para que la sociedad funcione, ¿no? De una forma correcta. Esto es lo que Dios ha diseñado aún dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Para que la iglesia pueda crecer y ser edificada, entonces Dios ha establecido autoridades, ¿no? Esto es algo precioso en el diseño de Dios. Miren, ahí el pasaje comienza hablando a las esposas, a las mujeres. Y empieza el pasaje ahí diciendo, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora Pablo comienza hablando a las esposas. Pablo comienza hablando a aquellas mujeres que Dios le ha dado la gracia de formar una familia con un esposo. Qué regalo del Señor tan preciosa es la familia, ¿no? Qué regalo tan precioso es el matrimonio. Y tal vez estás acá y vos estás pensando, bueno, pero yo no estoy casado hoy, ¿no? Bueno, tenés que prestar mucha atención, porque la palabra de Dios te va a instruir y te va a traer claridad en cómo es tu rol cuando Dios te dé esa gracia, si es que el Señor te ha llamado al matrimonio.
Y si Dios te ha llamado a la soltería, entonces estudiaron en Primera de Corintios, capítulo 7, cómo es que un soltero, una persona que Dios le ha llamado a la soltería y le ha dado el regalo de la soltería, tiene que vivir en relación a Dios y a la iglesia, ¿no? Pero las esposas, las casadas. Y Pablo dice a las casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Miren qué interesante esa expresión, estad sujetas. Porque la idea ahí de esta expresión de Pablo es someterse a sí mismo, ¿no? Nosotros sabemos que por el libro de Efesios, capítulo 5, que esto solo es posible cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando vivimos una vida guiada por el Espíritu Santo. De lo contrario, esto es una locura. Pensar en someterme a mí mismo bajo la autoridad de alguien falible, de alguien pecador, de alguien con el cual no estoy de acuerdo en muchísimas cosas, esto es algo absurdo. Pero esto es posible por la obra del Espíritu Santo. Esto es posible mediante lo que hablábamos ayer, la salvación. Estamos unidos a Cristo, tenemos su Espíritu Santo y ahora las mujeres pueden responder de esta manera, ¿no? Pueden someterse a sí mismo, ¿no? Ponerse a sí mismo bajo. Esa es la idea, ¿no? De esa palabra. Someterse, estar sujeto, ¿no? Estar bajo, no por fuerza, no porque el esposo está ahí presionando para que ella se sujete, sino por voluntad propia. Ella decide vivir el diseño de Dios. Ahora vamos a ver, porque hay una motivación preciosa, la cual va a empujar a las damas y va a motivar el corazón a poder vivir este diseño de Dios. Pero lo vamos a ver en unos minutitos. Ahora, este término de sujetos, sujeción, ponerse bajo otro, someterse a sí mismo, también se utiliza en pasajes como en Lucas capítulo 2, versículo 51, cuando menciona que Jesús se sujetaba, se sometía a la autoridad de sus padres. Ese pasaje se utiliza ahí. Pero también se menciona esta palabra en Lucas capítulo 10, versículo 17, para describir cómo los demonios, se sometían a los discípulos. Misma expresión, sujeción, se sometían. En Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo usa esa palabra para referirse a la sujeción, a la sumisión de los mandamientos de la ley de Dios. Misma palabra, sujeción, ponerse, sujetarse a sí mismo, sujetarse a sí mismo. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5, aparece para hablar acerca de la sujeción que requiere de los ciudadanos hacia sus gobernantes. Misma expresión. ¿Te das cuenta la idea? El diseño de Dios tiene que ver con esto, tiene que ver con autoridad y sujeción. Tiene que ver con que Dios pone personas para cumplir un rol de liderazgo y pone personas para estar bajo ese liderazgo y tener una función bajo el liderazgo de otros. Hay en Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, encierra a la perfección el rol de la dama en el hogar y en la iglesia también, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades de una mujer? Ahora, el versículo 3, por ejemplo, ahí en Tito, capítulo 2, dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y mira el versículo 4, acá es donde se encierra esta idea, que enseñen a las mujeres jóvenes, fíjate el rol, acá Pablo lo da, la Escritura lo da de una forma muy clara, ¿no? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que podemos observar, hermanos, que la esfera, el lugar, el ambiente principal, y déjeme aclarar esto, no es el único, pero es el principal para el ministerio
y la influencia de una mujer, de una dama, es en el hogar. De vuelta, no es el único, y digo el único porque no es el único, porque todos los creyentes, hombres y mujeres, tenemos que vivir las dinámicas de una iglesia sana. Todos los creyentes tenemos que amarnos, servirnos, llevar las cargas unos de otros. Así que todos, hombres y mujeres, estamos involucrados en vivir la dinámica de una iglesia sana, unos a otros, hombres y también mujeres. Pero este pasaje nos muestra que la esfera principal donde la mujer va a ejercer su influencia y su ministerio va a ser en el hogar, bajo el liderazgo de un esposo que le va a liderar en amor. Vamos a hablar de eso también en unos minutitos. Así que miren qué lindo es esto, porque la sujeción hace que la dama, la hermana, la mujer, participe en la vida y en el ministerio activo en el hogar. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que es Dios, cómo Dios diseñó toda la perfección para que una familia pueda honrar su diseño, para que una familia pueda ser bendita, pueda ser un hogar bello, como cantábamos recién al Señor. Ahora, hermanos, vamos a hablar de esto más adelante, pero déjenme poner acá un paréntesis y una advertencia. Esposos, debemos ser cuidadosos de no poner más peso del que la esposa debería llevar. O debemos ser cuidadosos de no poner peso sobre nuestras esposas, pesos que nosotros mismos no estaríamos dispuestos a llevar. Pesos que pondríamos por causa de nuestro egoísmo, por nuestra comodidad, nuestra pereza. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? La sujeción no es la libertad para el hombre para vivir una vida egoísta, una vida perezosa, una vida volcada a sus deseos. De hecho, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, exhorta a los esposos a vivir de una forma sabia con sus esposas, considerar a sus esposas. Así que, ya que esto es así, ya que esta es la dinámica que Dios ha diseñado, la esposa ahora va a vivir un rol de influencia y un rol activo en el hogar, en el hogar. Una de las cositas que también anoté aquí para mencionar es que una esposa que está difamando a su esposo y su liderazgo o las decisiones que él está tomando, no está viviendo la sujeción según el diseño de Dios. Tal vez está viviendo algunos aspectos, pero no lo está viviendo de una forma completa. Ahora, esto no significa para la dama en que ella no va a buscar ayuda si su esposo no está ejerciendo un liderazgo bíblico, que ella no va a buscar ayuda en los líderes o en personas maduras y piadosas en la iglesia, pero no va a difamar a su esposo, ¿no? Va a ir con una actitud humilde de buscar ayuda para que su hogar pueda funcionar de una forma armoniosa con el diseño de Dios. Esto tampoco significa que la esposa va a estar de acuerdo en todo lo que el esposo decide. Esto no significa que la esposa no puede tener incluso hasta duda en decisiones o cuestiones que él está tomando. Pero al final del día ella va a sujetarse si eso no es pecado, ¿no? Pero no está de acuerdo en todo, ¿no? Sin embargo, la sujeción es el principio para la esposa. Ahora, la familia, a veces cuando mencionamos esto, las personas suelen entender esto como algo secular, ¿no? Como el trabajo. Bueno, hay un jefe y hay empleados, ¿no? Y los empleados hacen lo que el jefe dice. Bueno, ese no es el hogar. Tampoco la esposa es un hijo, ¿no? Que se somete como un hijo a su esposa, ¿no? No, la familia, hermanos, es un hogar. Es un hogar. El pastor Eduardo lo mencionaba ahí en la selva cuando él enseñaba acerca de la familia, ¿no? La expresión que se utiliza en la Escritura, muchas veces la expresión para hogar, ¿no? Para hogar. Un hogar donde hay un ámbito, un ambiente de amor, de comunión, de comunicación, ¿sí? Los hombres nos van ahí como tiranos diciendo qué es lo que hay que hacer, sino que es un ámbito de amor, donde hablamos, donde podemos expresarnos, ¿no? Así que los esposos no son tiranos que van imponiendo sus ideas, sino que el hogar tiene que ver con un liderazgo de amor
y sujeción a ese liderazgo. Ahora, la exhortación de Pablo a las esposas muestra que, otro detalle más, que la sujeción no es a cualquier hombre, sino que es a sus esposas. Pablo no les pide a las damas a que se sujeten al liderazgo de cualquier hombre, sino que les pide someterse al hombre con quien comparten la vida, al hombre con quien tiene una relación personal, al hombre con el cual ha hecho un pacto de amarse, de servirse mutuamente. Es una relación íntima, este diseño de Dios. ¿Te das cuenta? La sujeción va dirigida a sus maridos. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 22, añade esta expresión, ¿no? Sus propios maridos. Sus propios maridos, con el fin de mostrar este carácter único y exclusivo de la sujeción a su propio esposo. No es a cualquier hombre. Claro, nos sujetamos en otra forma, ¿no? A los gobernantes, a las autoridades en la iglesia, pero esta sujeción en el hogar va dirigida a su propio esposo. De nuevo, esto pone una responsabilidad grande sobre los caballeros, sobre los hombres. Todos nosotros somos responsables de pastorear el hogar de una forma fiel, de una forma amorosa, como lo vamos a ver en el próximo punto, ¿no? Ahora, déjeme decir o aclarar algunas ideas falsas en cuanto a la sujeción. Hay confusión en cuanto a este tema, ¿no? Hay muchas personas o hay muchos hombres que con fines egoístas distorsionan esto, ¿no? O hay muchas damas que con fines pecaminosos distorsionan esto. Déjenme aclarar algunas ideas falsas acerca de la sujeción. En primer lugar, lo primero que hay que recordar es que la sujeción, hermanos, de ninguna manera significa inferioridad. De ninguna manera significa que la mujer es inferior al hombre. De ninguna manera. Pasajes como Gálatas capítulo 3, versículo 28, muestran con toda claridad que desde el punto de vista espiritual no hay ninguna diferencia entre los hombres y las mujeres. Claro, hay diferencias en cuanto a roles, en cuanto a funciones, pero en cuanto a lo espiritual, dice Pablo, no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. De hecho, Pedro, el 2 de Pedro, capítulo 1, nos dice que todos los creyentes han recibido una fe igualmente preciosa. La fe, la salvación, es la misma para todos. Todos hemos recibido la gracia de Dios y todos, hombres y mujeres, no hay diferencia en vista a lo espiritual. Sí, en la parte física y sí en cuanto a la función, debido al diseño de Dios, ¿no? Pero la sujeción no significa inferioridad. En segundo lugar, otra idea falsa que tenemos que corregir es que la sujeción no es absoluta. Los hombres somos falibles. Los hombres somos pecadores. Los hombres muchas veces, en pos de nuestro propio egoísmo y nuestro propio placer, exigimos de otros cosas que son pecaminosas. La sujeción no es absoluta. Hay momentos donde la esposa tiene que rehusar someterse a la decisión que el marido tomó cuando esto es un pecado, cuando esto viola la ley del rey a quien nosotros nos sometemos por encima de todas las personas, ¿no? Esto pasó también pasa también cuando, por ejemplo, nuestra sociedad, nuestros gobernantes a quienes nos sujetamos en todo, a veces sacan leyes que son totalmente contrarias a la Escritura, ¿no? Sacan leyes que tienen que ver con pecados que Dios condena. Nosotros no estamos contentos con eso, ¿no? Nosotros no nos sujetamos a eso. Nos sujetamos en todo, pero en el pecado no. Hay un límite. Y lo mismo pasa dentro del hogar. Cuando una esposa es empujada por un hombre al pecado, la esposa debe rehusar someterse a estos deseos pecaminosos de su esposo. Pero recuerden, siempre y cuando infrinja
la ley de Dios, la palabra de Dios. Y hay otra cosa más que hay que decir, esta idea falsa, que ya la mencionamos en la introducción, pero lo vamos a repetir. La autoridad del esposo no es la autoridad de un tirano que separa y dirige su hogar según sus propósitos egoístas, según sus placeres. El liderazgo de un hombre es un liderazgo de amor. Y es ese liderazgo de amor a donde las mujeres van a sujetarse, es una relación de amor. Ahora, la sujeción no es una opción en el matrimonio. Este es el diseño de Dios. Dios lo ha establecido. Esta es la columna vertebral que va a sostener no solo el hogar, sino a una sociedad que va en decadencia. Cuando hay matrimonios que están honrando el diseño de Dios, Así que podríamos decir, ya que hicimos esta afirmación, podríamos decir esta verdad, que una esposa, una mujer, una dama casada, no puede vivir una vida de sujeción a Dios, no puede vivir una vida de sujeción al Señor, si no está viviendo una vida de sujeción bíblica a su esposo. Una esposa no puede vivir una vida de sujeción al Señor si no vive una vida de sujeción bíblica a su esposo, a su propio marido. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, pasaje que ya conocen, va a ampliar este mandato, va a traer más luz todavía, va a arrojar más claridad. Y cuando Pablo dice ahí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Hermanos, esto es una verdad absoluta. Esta es una verdad clara. Para el mundo, repugnante. Para el mundo, pelea, distorsiona esto. En todos los tiempos, desde el comienzo, desde Génesis hasta estos tiempos, busca distorsionar y destruir esta verdad, este principio de autoridad y sujeción. Y es interesante cuando estudiaba un poquito en relación a este pasaje, ver cómo a lo largo de toda la historia, incluso desde el mundo cristiano, se ha criticado, se ha puesto en tela de juicio esta verdad de la autoridad y la sujeción. Hoy mismo hay muchas iglesias allá afuera que para congraciar con el mundo buscan formas de reinterpretar esta verdad, este diseño de Dios, de buscarle la vuelta, como decimos nosotros acá en Argentina, ¿no? Incluso algunos se atreven a decir que la enseñanza de Pablo en pasajes como el de Colosenses, en pasajes como el de Efesios o en Primera de Corintios, son pasajes que no son inspirados por el Espíritu Santo, sino más bien que son pasajes que han sido interpretados por el apóstol Pablo según la cultura que le rodeaba en ese tiempo y según la formación rabínica que él había recibido. Algunas personas sostienen eso hoy en nuestros tiempos, siendo que estos pasajes son tan claros, ¿no? Siendo que estos pasajes no dejan un margen de duda, de error. Estas personas pretenden usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios, diciendo que estas verdades no son tan así. Así que deciden interpretar los pasajes según sus ideas, según lo que ellos desean, según lo que va a hacer que la iglesia tenga más alcance en este mundo. Hay otros que afirman que esta enseñanza de autoridad y sujeción tiene que ver solo con un aspecto cultural. Ahora, todos estos ataques y muchos más contra principios que tienen que ver con el diseño de Dios en el hogar, lo que producen son heridas en el hogar. Lo que produce es que la sociedad se va quebrando, se va debilitando, porque el hogar, el diseño de Dios en el hogar es la columna vertebral que va a sostener a una sociedad.
Así que todos estos ataques lo que van haciendo es van debilitando a una sociedad, a una cultura, a familias en todo el mundo entero. Cuando una esposa, hermanos, se sujeta al liderazgo de su esposo, cuando una esposa obedece el plan de Dios para su vida y para su familia, tanto ella como su hogar, incluso la sociedad, van a ser benditos, van a ser bendecidos por Dios. Así que todos estos esfuerzos dirigidos a confundir, a distorsionar el rol de la esposa, el rol del esposo, destruyen la bendición de Dios para nuestras vidas, para nuestra iglesia. Esto debilita la iglesia cuando hay familias que no están viviendo de acuerdo al diseño de Dios. Hay otros pasajes en la Escritura donde este principio de autoridad y sujeción se expresan de una forma muy clara. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 a 35, dice que las mujeres, vuestras mujeres, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que se sujeten, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este pasaje habla no que la mujer no pueda hablar, no es que la mujer no pueda hablar con otros hombres, no es que la mujer no pueda hablar con el pastor, sino que cuando la iglesia se reúne, Dios le ha dado al hombre la responsabilidad, la tarea de poder enseñar e instruir a la iglesia, de poder dirigir a la congregación hacia la adoración a Dios. Así que de eso se trata, pero el principio es que las mujeres tienen que estar sujetas, eso es lo que expresa ese pasaje. También en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14, Pablo va a mostrar cuál es el rol de la mujer, qué es lo que la mujer debe abrazar, cuál es el llamado sublime, alto que Dios le ha dado a la mujer. Y tiene que ver con el hogar, y tiene que ver con ser una ayudadora de su esposo ahí en el hogar, en el ámbito del hogar, en la crianza de los hijos, en el temor de Dios. Esto es algo muy importante. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos a los esposos y ver cómo los esposos tenemos que invertir tiempo en cuidar a nuestras esposas, ¿no? En alentarlas a que crezcan, porque ellas van a tener un rol activo en el hogar. Hay un detalle que quiero decir antes de hablar como conviene al Señor. La sujeción de la mujer, este es el orden de la creación. Algunos piensan y algunos dicen que la sujeción es una consecuencia de la caída. De ninguna manera. Este es el orden divino de Dios. Dios lo estableció así en la creación, creando a Adán y después creando a Eva, y en el relato diciendo que la creó para el varón, para ser una ayuda idónea. Así que no es consecuencia del pecado, sino que este es el rol, este es el diseño original de Dios en la creación, en la creación. Y de vuelta, Tito capítulo 2, versículo 5, recuerda y encierra esta idea a la perfección. O primera de Pedro capítulo 3, versículo 6, cuando dice que la obediencia de Sara a su esposo, Abraham, la sujeción de Sara es un modelo para que las mujeres puedan mirar e imitar y perseguir con toda su fuerza. Ahora, dice Pablo, vuelve ahí a Colosenses, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, a sus propios maridos, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Esto es precioso en este pasaje. A veces frases cortas como esta se pasan muy rápido, ¿no? En nuestra lectura, y aun cuando estamos ahí tratando de hacer observaciones en el pasaje, esto es precioso, hermanos. Este pasaje, y aún Efesios capítulo 4, versículo 22, cuando dice como el Señor, estos pasajes son preciosos porque Dios no solo nos da el mandato y te dice, bueno, hace esto, sino que Dios nos da una motivación para hacerlo. Dios nos da una motivación pura.
poderosa, para que podamos ir corriendo atrás de esto, que no es fácil. Por lo que hablamos en el comienzo, el mundo caído y nuestros cuerpos todavía afectados por el pecado, nuestras relaciones afectadas por el pecado. Pero acá este pasaje nos ofrece una motivación pura y poderosa para vivir el diseño de Dios. Pensalo de esta manera, hermana. No es fácil, yo lo pienso en mi esposa, pobre, ¿no? No es fácil en ocasiones someterte al liderazgo de un hombre pecador. No es fácil, ¿no? ¿O sí lo es? No es fácil, ¿no? Un hombre lleno de falencias. Un hombre totalmente distinto a vos, que ha sido creado de una forma distinta, que tiene una cultura totalmente distinta, ni hablar si viene de otro país, ¿no? Y llega acá a Argentina y hay un choque cultural tremendo, hay una distancia enorme de la forma en la que uno creció y aprendió y fue criado a la que el otro. Así que no es fácil someterse al liderazgo de un hombre pecador. Pero hermana, si una esposa va a honrar este diseño, si una esposa va a abrazar el diseño de Dios, su motivación tiene que ser sostenida en algo mucho más alto que en su esposo falible y pecador. Y acá está la motivación. Miren, hermanos, cómo conviene en el Señor. La sujeción de las esposas en el hogar debe ser como conviene en el Señor. Esta frase acá tiene el sentido de una obligación. Este es un deber necesario. Hermanas, esto es lo que el Señor ha establecido. Esto es lo que Dios ha diseñado en la creación. No es la consecuencia del pecado. Este es el diseño por creación de Dios. Él lo estableció para que una familia funcione de una forma correcta, para que una familia pueda ser edificada y crecer. Entonces, la esposa tiene que sujetarse a su esposo como conviene en el Señor. O como Efesios capítulo 4, versículo 22 lo dice, como al Señor. Hermanas, cuando ustedes se sujetan al liderazgo amoroso de un esposo y lo hacen de una forma voluntaria, y lo vimos al comienzo, ¿no? Movidos por el Espíritu Santo, quien nos guía y nos lleva a vivir de esta manera, cuando eso sucede en la vida de una mujer, de una esposa, esta mujer se está sometiendo al Señor. Y no porque el esposo tiene la misma autoridad de Cristo. No, Cristo es la autoridad absoluta, suprema. Lo que Dios dice es justo. Lo que Dios dice, eso se debe hacer. No hay nada mejor que eso. No hay nadie más sabio que Dios, más justo que Dios, más santo que Dios. Pero el esposo ha recibido una autoridad delegada por el Señor. Ahora, el esposo no tiene la misma autoridad que Cristo. El esposo es falible. El esposo, a diferencia de Cristo, él es un pecador. Es alguien que toma decisiones absurdas incluso a veces, ¿no? Cosas que a veces son una locura, nos ponemos a pensar, ¿qué hice, no? ¿Por qué hice eso? Pero, hermanas, nada que viole algún principio bíblico como lo establecimos, esto conviene al Señor, sujetarse a ese hombre falible, sujetarse a ese hombre pecador, es el diseño de Dios. En otras palabras, podríamos decir, hermanas, que la profundidad de tu vida espiritual puede ser medida por la forma en la que vos abrazás tu rol en el hogar. La profundidad de tu vida espiritual, de tu compromiso con Dios, de tu vida en pos de este propósito de agradar a Dios, se puede medir si vos te estás sometiendo a tu propio esposo. Y no solamente si lo haces con gozo, si abrazás el llamado de Dios, no con resignación, como diciendo, bueno, no me queda otra. Esto es lo que dice la Biblia, así que lo tengo que hacer. No con resignación, sino con gozo en el Señor. Aunque tu esposo es un pecador, es falible, aunque es difícil seguirle, hermana, podés confiar en el Señor. Podés confiar en Cristo. Él no se equivoca. Y Él es quien te pide que te sujetes al liderazgo de tu esposo.
ese hombre pecador y falible. Hermanos, el matrimonio no se trata de una búsqueda de felicidad, de sentirme realizado. El matrimonio no se trata de ir corriendo atrás de mis proyectos personales, mi felicidad personal. El matrimonio se trata de agradar a Dios, de agradar a Cristo, de honrar el diseño de Dios. Así que las mujeres deben sujetarse a sus propios maridos. Y entonces hay algo que es seguro, hermanas. Sus esposos se van a equivocar. Sí o sí, ¿sí? Sí o sí. Tal vez hoy, esta mañana, ya metimos la pata, Yo metí la pata, Los esposos se van a equivocar. Como también vos te vas a equivocar, hermana. Muchas veces, ¿no? No vas a estar de acuerdo en cosas que es algo que Dios está moviendo el corazón de tu esposo. No vas a estar de acuerdo, no lo vas a entender. Hermanos y hermanas, recuerden, Dios nunca se equivoca. El esposo se equivoca, Dios no se equivoca. Dios sabía que tu esposo es falible cuando Él estableció esto. Aún en el comienzo, Dios sabía que tu esposo iba a ser un hombre falible y pecador. Y aún así, Él pide sujeción. Aún así, Él pide sujeción de las esposas. Así que, ¿podés no estar de acuerdo? Y está bien, no tenés que estar de acuerdo en todo, ¿no? Sí, en la verdad, tal vez en cosas cotidianas de la vida, vos podés pensar, bueno, sería mejor hacerlo así, y el esposo al final dice, no, vamos a hacerlo así. Podés no estar de acuerdo, podés buscar tal vez una forma piadosa de tratar de influenciarlo a través del diálogo, a través de palabras, a través de la oración, la paciencia. Puedes ayudarlo tal vez a evaluar la motivación de su corazón, por qué él está decidiendo esto, qué le está motivando. ¿Es la gloria de Dios? ¿Es el bien de los demás? ¿Es el bien de la familia? ¿O es un deseo propio, personal? Podés ayudarlo a evaluar la motivación de su corazón, pero hay algo que no podés hacer. No podés dudar de la sabiduría de Dios en este orden divino que Él estableció. No podés rebelarte a este diseño de Dios. Así que la negligencia y la necedad de los hombres, nosotros, no anula el mandato de Dios, no anula, el diseño de Dios y no anula la sabiduría de Dios al establecer este orden. Así que algunas preguntitas que anoté para las damas y ahora pasamos a hablar un poco acerca del diseño de Dios en el hogar hacia el esposo. ¿Cómo funciona en tu familia el principio de autoridad y sujeción? ¿Cómo funciona? Tenés que ser honesto acá, ¿no? Tenés que ser honesta en pensar y podés hacer un ejercicio sano. Podés agarrar y preguntarle a tu esposo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Estoy viviendo de acuerdo al diseño de Dios? ¿Estás honrando el diseño de Dios en sujetarte a tu esposo? Podríamos pensar, hermanos, usualmente, ¿quién toma el liderazgo en la crianza? Usualmente, ¿quién toma el liderazgo en la disciplina? Usualmente, ¿quién toma el liderazgo en la enseñanza? ¿Quién toma la iniciativa en la enseñanza? ¿Quién toma la iniciativa en la planificación, en las decisiones? ¿Quién toma la iniciativa en la parte económica? ¿Dónde se usa el dinero? ¿Dónde se invierte? ¿Dónde se da el dinero? ¿Quién toma esas decisiones? Contestar estas preguntas te podría ayudar a evaluar tu vida y tu vida espiritual a la luz del diseño bíblico de Dios. Así que una familia enfocada en honrar el diseño de Dios tiene una esposa sumisa al liderazgo de un esposo amoroso. Pero en segundo lugar, una familia enfocada en honrar el diseño de Dios tiene un esposo que lidera en amor. Una familia enfocada en honrar el diseño de Dios tiene un esposo que lidera en amor. Wow, y empezamos a hablar acerca de un tema que tristemente tenemos que decir que estamos frente a la más grande decadencia de la iglesia cristiana. Los hombres han abandonado su rol de liderazgo, su rol de influencia en el hogar.
Esto es lo que vos podés ver. Incluso en las iglesias sanas, ¿no? Hay hombres que lo que hacen es, se entregan a su comodidad, se entregan a sus deseos egoístas y abandonan esto y ceden esto a las esposas. Esto va a destruir el hogar. Esto va a traer grandes consecuencias en tus hijos, en tu vida, en la de tu esposa. Cuando pensamos en la cultura actual, incluso en las redes sociales, es muy común cómo el mundo y la cultura se ha encargado de meter esta idea de una familia donde hay un hombre que no es la influencia más grande en el hogar, no es quien marca el ritmo en el hogar, no es quien lidera el hogar. Todo lo contrario, se encarga de meter esta idea de un hombre más bien pasivo. Un hombre que en vez de ser un esposo y un padre, es un hijo más en la casa. Y entonces ahí están los padres, ¿no? No sé, en las series o en los dibujitos animados, incluso en las noticias, ahí están los padres con la consola de videojuego, ¿no? Jugando hasta las 3 de la mañana con sus hijos, ¿no? Y la esposa ahí manteniendo el orden, el hogar, la esposa ahí tratando de sacar adelante ese hogar y el esposo ahí como un niño jugando, ¿no? Esto es muy común verlo, ¿no? Esto se aplaude, ¿no? Ver a los padres, no, yo soy un amigo de mi hijo. No, vos sos el padre, no sos un amigo de tu hijo. Puedes ser un amigo, podés jugar con él y disfrutar muchas cosas juntos, pero vos sos un padre. Dios te ha puesto en el hogar para tener un rol de liderazgo. Así que la cultura quiere distorsionar esto. El mundo que nos rodea quiere distorsionar esto, dirigido por Satanás. Ahora, no solo la cultura quiere distorsionar esto, quiere mostrarnos, este es el padre moderno, este es el padre modelo hoy de la sociedad. Hombres creyentes han abandonado su rol, han abandonado el diseño de Dios yendo en pos de sus metas egoístas, yendo en pos de sus deseos personales. Hombres abandonan este rol debido a su enorme pereza, el deseo desordenado del corazón de buscar placer a cualquier precio, incluso aunque eso me lleve a perder la influencia y mi liderazgo en el hogar. Hermanos, probablemente no hay algo más destructivo para un hogar que esto. Incluso esto es más destructivo que una esposa que no se sujeta al liderazgo de su esposo. Hermanos, esto es devastador para la familia. Esto es devastador para la iglesia. Y esto es devastador para el mundo en el cual vivimos. Recuerden, la familia es la columna vertebral del mundo que sostiene que este mundo no caiga todavía a niveles más bajos de perversión. Ahora, la vida espiritual de la familia es tu responsabilidad. A veces esta idea, ¿no?, de yo soy responsable de proveer para mi familia, lo cual es ciertísimo, lo cual es algo que nosotros sin duda tenemos que hacer, velar por la vida económica de nuestra familia, ¿no? Que lo necesario ellos puedan tenerlo cada día. Esa es tu responsabilidad como hombre. Sin duda no tenés que abandonarlo, pero no es la única responsabilidad. Muchos hombres en las iglesias tratan de calmar sus conciencias, ¿no? Diciendo, no, yo trabajo mucho, llevo el dinero a casa, así que eso le da libertad, ¿no?, para poder vivir una vida de pereza dentro del hogar, para perder la influencia en el hogar. Hermanos, la vida espiritual de la familia es tu responsabilidad. Vos como hombre tenés que hacerte cargo de este llamado, de este diseño que Dios ha establecido. La influencia en el hogar debe ser ejercida por hombres fieles, por hombres que están dispuestos, incluso en contra de la cultura actual, incluso en contra de los deseos pecaminosos del corazón, desean abrazar este principio. Hombres fieles. Ahora, esto no significa que el esposo está involucrado en cada detalle que sucede dentro del hogar. Esto no significa que vos estás metido en cada cosa. Entonces estás ahí en el trabajo, estás en la oficina, estás, no sé, arriba del techo, estás cortando el pasto y estás revisando el mensaje a ver si
tu esposa le puso la cuchara al bebé o le puso el tenedor. No estás involucrado en todos los detalles. De ninguna manera. Esto no significa que el hombre esté involucrado en cada detalle, sino que vos tenés una ayuda idónea. Dios diseñó a la esposa y el rol de la esposa para que ella pueda ejercerlo en el hogar y que ella pueda tener también la libertad bajo tu liderazgo de velar por esos detalles que vos no tenés que estar involucrado. Sin embargo, el esposo sí o sí necesita proveer liderazgo. Sí o sí los hombres tienen que dar liderazgo a su esposa. Un liderazgo que le ayude a su esposa a a cumplir una función incluso mejor en su hogar. Los esposos deben proveer dirección, influencia a las esposas, a los hijos, para que cada uno pueda cumplir su función dentro del hogar, el diseño que Dios ha establecido dentro del hogar. Así que, hermanos, esto significa que los hombres tienen que marcar el rumbo, marcar la dirección. Los hombres tienen que establecer prioridades en el hogar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Hacia qué dirección vamos a ir? Hay muchas cosas que no son pecaminosas a las cuales vos podés decidir abrazar. Como familia pueden avanzar en esa dirección si no hay pecado. Pero hermanos, siempre en tu liderazgo vos tenés que dirigir a tu familia hacia lo celestial, por encima de lo terrenal. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 nos llama, nos exhorta, si hemos nacido de nuevo, si hemos resucitado con Cristo, debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que en tu liderazgo tenés libertad para hacer muchas cosas que no son pecado, que no son principios bíblicos, pero no hay pecado. Pero recordá, por encima, tu familia tiene que aprender a atesorar en el cielo, a vivir para los propósitos eternos de Dios. Tu familia tiene que entender que todo en esta vida es pasajero. Tu familia tiene que entender que vivir para el sublime llamado de Dios es lo más importante. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, siempre tenemos que priorizar esto en nuestra vida, en nuestra familia. Hermanos, siempre tenemos que priorizar los medios que Dios ha establecido para que tu familia pueda honrar el diseño, para que tu familia pueda vivir y ir en pos de lo que hablábamos en la noche anterior, la santificación. Así que la iglesia es antes que el ocio y la recreación, la iglesia local, el culto familiar, la predicación. Hoy vamos a hablar de eso en el taller. Cómo tenemos que preparar a nuestra familia para interactuar, para ir a la iglesia y poder crecer como familia. Así que como hombres lideramos en esta dirección, hacia lo espiritual, hacia la gracia de Dios, hacia los medios, la iglesia local. La palabra de Dios tiene que ser enseñada. Colosenses capítulo 3, la palabra de Dios debe morar en abundancia en tu hogar. La mente de tus hijos tiene que estar llena, saturada de la palabra de Dios. Ese es tu rol. Esa es tu responsabilidad. Claro, tu esposa es tu ayuda y va a hacer un trabajo fantástico cuando vos no estás en casa. Pero llegás a tu casa y tenés que entender, esto tiene que suceder. Y cuando no estás en tu casa, esto tiene que seguir sucediendo. Vos sos el responsable. Priorizá los medios de gracia. Hermanos, la familia necesita aprender a amar la iglesia. La familia necesita aprender a servir. Pensalo de esta manera. Es mucho más natural para los niños agarrar, no sé, un teléfono, le prendés la tele y pueden estar ¿cuántas horas? Todo el día si lo dejás, ¿no? No es bueno, no lo hagan, ¿no? Pero servir, ellos tienen que aprender a servir. A mirar la tele no necesitan que vos le enseñes. Lo prendés y allá quedan pegados ahí, ¿no? Ellos necesitan aprender a servir. Así que, hermano, priorizá el servicio en la iglesia. Lleva a tus hijos con vos cuando vas a la iglesia, cuando vas a visitar a un hermano, cuando vas a llevarle la palabra de Dios a un hermano o alguna necesidad que tiene, llévalo con vos. Tus hijos tienen que aprender a servir antes que el entretenimiento. La cultura te dice lo contrario, ¿no? Comprarle un celular, son chiquititos, dale un celular, cargale juego, te lo sacás de encima, te van a decir, ¿no?
Qué triste, ¿no? Hogares destruidos, aún dentro de la iglesia, Hermano, priorizá la iglesia local, priorizá la enseñanza bíblica, priorizá el servicio antes que el entretenimiento. Ahora, no hay nada de malo que te puedas recrear. A mí me encanta cuando podemos salir con nuestra familia y agarrar la bici de los niños, ir a una plaza y poder jugar con ellos y ver cómo van creciendo y van aprendiendo ahí a andar en bicicleta, se suben a los juegos, tomamos unos mates, compartimos, leemos, disfrutamos. Qué precioso, qué lindo que es poder recrearnos como familia. No hay nada de malo, pero marcá las prioridades en el hogar. Provee liderazgo a tu familia, provee liderazgo a tu esposo. Podríamos pensar qué es lo que tu familia necesita en esta etapa en la que estás viviendo hoy. Todos acá estamos en etapas distintas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, aún en la vida misma, ¿no? Algunos son jovencitos, otros más grandes, otros son padres de niños pequeños, otros más grandes, otros son abuelos. Todos estamos en etapas distintas. ¿Qué es lo que tu familia necesita en esta etapa en la que estás? ¿Qué es lo que tu familia necesita que vos marques, dirijas? ¿Dónde va dirigido tu tiempo, tu energía, tus recursos? Vos sos el hombre de la casa. ¿Dónde estás dirigiendo todo esto? Porque contestar esta pregunta te va a ayudar a evaluar si estás viviendo o no el rol, el diseño de Dios en tu vida. ¿Coinciden tus prioridades? ¿Coincide tu tiempo? ¿Coincide lo que vos hacés como familia con las dinámicas de la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Con la dinámica de las familias maduras de la iglesia? ¿Coincide tu tiempo, tus prioridades con lo que Dios ha mostrado en su palabra? Podríamos pensar también, ¿es prioritario para vos lo eterno? ¿Es prioritario para vos los medios de gracia o el entretenimiento o el placer temporal de este mundo? Podés pensar también, hermano, cómo podés modelar a tu esposa, a tus hijos, principios que vos querés que ellos, cuando salgan de tu hogar, cuando vos ya no estés más, ellos sigan abrazando y sigan transmitiendo a las próximas generaciones, a tus nietos, tus bisnietos. Hermanos, el rol del hombre es una responsabilidad grande. ¿Te das cuenta? No es un título nada más. No es una posición de privilegio, de autoridad, sino que es una responsabilidad, es una oportunidad para servir. Y hermanos, requiere diligencia, requiere fidelidad. Los hombres debemos liderar nuestros hogares. ¿Y saben cuál es el estándar? Como Cristo lidera su iglesia. ¿Cómo Cristo lidera su iglesia? Bueno, con amor, con la verdad. Hermanos, tenemos que tener convicciones profundas de la palabra de Dios, abrazarla y estar dispuestos a morir por esas convicciones. Porque el mundo va en contra de esto. Si no tenés convicciones, entonces vas a ceder. Y Pablo le dice a los maridos, eso fue solo la introducción, miren, dice ahí el versículo, maridos, esposos. Ahora Pablo va a dirigir 2 mandamientos a los esposos. El primer mandamiento que va a dirigir Pablo a los esposos es: amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres. Yo no vi el teléfono cuando arranqué, pero estamos bien, tenemos un tiempito más, ¿no? ¿Sí? Todo lo que quiera, dijo Mati. De vuelta, yo vi las predicaciones de la iglesia de ustedes, son casi 2 horas, así que yo no creo que voy 2 horas, creo que voy como 40 minutos, 1 hora capaz, no sé. Amad a vuestras mujeres. Amar a sus mujeres. Fíjense qué interesante, pero este amad no solamente que es un imperativo, y ahora vamos a hablar acerca del amor, sino que este amar es una acción continua. Es una acción continua. La forma en la que lo podríamos traducir tal vez mejor sería seguir amando. Maridos, sigan amando. O sea, ese amor que Dios ha derramado en tu corazón
y que Dios te ha dado para que vos ames a tu esposa, ese amor que estuvo en el comienzo cuando se unieron en un matrimonio, ese amor debe continuar a lo largo de la vida, del matrimonio, todos los días, cada año que va pasando. A veces nos reímos, ¿no? Cuando recién estabas conociendo ahí a tu esposa, ibas, le abrías la puerta, ¿no? Del auto, hacías cualquier cosa, estabas atento, no se le caía algo y corrías, te tirabas para agarrarlo antes que otro lo agarre, ¿no? Y después van pasando los años y ya no le abrís la puerta del auto, ¿no? Son expresiones, no tiene que ver necesariamente con amor, pero el punto que quiero marcar es que los hombres deben amar de la misma manera que amaron en el comienzo. Deben continuar amando. Deben continuar amando. El amor, hermanos, bíblico, el amor ágape, es un amor que busca los intereses de los demás por encima de los míos. Incluso cuando vamos a Efesios podemos ver que el amor de Cristo a su iglesia, que es la forma en la que los esposos deben amar a sus esposas, habla de un amor sacrificial. Él se sacrificó, Él se entregó por la iglesia. Así que el amar tiene que ver con preferir al otro por encima de mis necesidades. Tiene que ver con suplir lo de otros antes que yo mismo, antes que mis necesidades. Así que el amor de un esposo debe conformarse a lo que Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice en cuanto al amor. En el capítulo 13, acompáñame por un momento ahí. En el capítulo 13 de 1 Corintios, Pablo va a mostrar cómo luce, cómo se ve el amor verdadero en el servicio, en una iglesia que está sirviendo, que ama, que usa sus dones. Y tomemos nota, hombres, porque así es como luce un marido que ama. Así es como vos te tenés que ver cuando vivís este principio, ¿sí? Ahora, Pablo, en el capítulo 13, va a presentar 15 maneras en las que el amor verdadero se manifiesta. 15 maneras en las que el amor verdadero se ve. Ahora, estas manifestaciones de amor, sin lugar a duda, que van a confrontar nuestro corazón, hombres. Porque si somos honestos, no amamos así todo el tiempo, ¿no? No amamos de esta manera. Ahora, hay algo interesante de esto y es que Pablo usa todos verbos para hablar acerca de este amor. Pablo quiere mostrar cómo es que el amor luce, cómo se ve puesto en acción. Por eso es que él usa verbos, ¿no? Ahora, todos estos verbos nos señalan algo interesante, todos. Y yo los voy a pasar rápido, no vamos a estudiar en detalle. Todos estos verbos muestran que esta es la actitud continua en la vida de un hombre, de una persona que sirve por amor. Esta es la marca de un creyente, esta es la característica, esta es la evidencia. Así luce el amor de un esposo por una esposa. Y miren, comienza ahí el versículo, vamos a leer del 4 al 7. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Pablo comienza hablando, de vuelta, tomen nota, hombres, porque así es como se ve el amor de un esposo hacia una esposa. Pablo comienza mostrando qué es lo que el amor hace, cómo es que se manifiesta el amor hacia los demás. El contexto, ustedes lo recuerdan, es Pablo hablando acerca de los dones y mostrando que el servicio y los dones deben ser usados en amor en la iglesia, pero Pablo nos da un tesoro acá de lo que el amor es y de lo que el amor no es. En primer lugar, lo que el amor es o lo que el amor hace, el amor es sufrido. El amor es sufrido, el amor es paciente. El amor sabe soportar, literalmente. Y esto está de vuelta de manera continua, Esta paciencia tiene que ver más bien con circunstancias, no a las personas, sino con circunstancias. No tiene que ver con esperar, tiene que ver con el hecho de soporto, aguanto.
No tomo represalias por esto, sino que soporto, aguanto, no me desespero. Este es el amor es paciente. El amor practica la paciencia. Pero también Pablo dice ahí, el amor es benigno. El amor es bondadoso, es benigno. Esto de vuelta es una marca continua en la vida de un hombre que ama. Es bondadoso, es benigno. No es algo de un momento, esta es la característica del esposo. Él ama, él es benigno. Él está buscando ser bondadoso. Él no solamente es paciente y no responde frente a las circunstancias, sino que busca la oportunidad de responder con bondad. Esta es la idea, ¿no? Ser afable, ser bondadoso. Hermanos, el amor no actúa de una forma pasiva, sino que el amor busca ser benigno, ser servicial, ser afable. Ahora fíjate, el amor no hace algunas cosas. El amor no tiene envidia, y esto habla acá de un fuerte deseo, ¿no? de querer tener, especialmente lo que otros tienen. El amor no es jactancioso. El amor no está ahí buscando presumir, hablar de uno mismo. El amor no es orgulloso, sino que el amor está buscando con humildad no exaltarse a sí mismo, sino amar y servir. El amor no se envanece. Esto tiene que ver con la idea de un pensamiento exagerado de sí mismo, un pensamiento alto de sí mismo. Es la idea acá de uno que se infla, uno que se cree más de lo que es. El esposo que ama no está ahí pensando, soy más que mi esposa, ¿no? No está buscando envanecerse. Fíjate, no hace nada indebido, la idea ahí es no se porta indecorosamente, no actúa de manera contraria al decoro, sino que hace lo apropiado, lo adecuado. No busca lo suyo, él no está ahí interesado solo en sus planes, en sus proyectos. Él no es un hombre egoísta, sino que él está buscando el bien. No se irrita, no se enoja, no tiene la idea acá de un sentido de una convulsión, un arrebato repentino, ¿no? Que te lleva a esta irritación, a este enojo, ¿no? El amor no se irrita con otros. Incluso cuando otros hacen cosas que son pecaminosas, no se irrita. No guarda rencor. La idea acá es, el amor no toma en cuenta, no toma en cuenta el mal recibido. ¿Viste? Cuando vos vas y debes algo en algún lugar, te anotan tus datos, tenés que pagar. El amor no toma en cuenta el mal recibido. Así que hay pecado en el hogar. Somos pecadores viviendo, los padres, los hijos, todo. Y entonces muchas veces lo que va a suceder es que hay pecado. Bueno, amamos y no tomamos cuenta de eso, ¿no? Perdonamos, liberamos el registro de faltas, las ofensas, los pecados. No tomamos en cuenta el mal recibido. El amor no se goza de la injusticia. El amor no tiene gozo, no tiene parte con el pecado. Busca lo que a Dios le agrada, no lo que a Dios le desagrada. Más bien, el amor se goza de la verdad. El amor participa de la verdad, con la verdad. El amor se alegra junto a la verdad. Y miren ahí, ya terminamos, versículo 7. El amor todo lo sufre, soporta dificultades, soporta los problemas, cubre, esta es la idea, ¿no? El amor nos protege porque el amor soporta. Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. El amor todo lo cree. El amor no está dudando. No es que vos estás sospechando de tu esposa todo el tiempo, ¿no? Uy, ¿qué será? ¿Por qué será que me dijo esto? ¿Qué estará haciendo? No desconfía, no piensa mal de la otra persona, no piensa mal del hermano en la iglesia. El amor lo cree. El amor todo lo cree, no sospecha, sino que piensa lo mejor. Piensa lo mejor. Todo lo espera. Aun cuando hay pecado de parte del cónyuge, yo le amo y entonces no estoy esperando que vuelva a fallar, sino que estoy esperando que Dios va a obrar en su vida. Y ahora esta oportunidad que salió a la luz el pecado y que pudimos tratarlo, ahora yo espero que Dios sobre y traiga fruto en la vida de mi esposa y en mis hijos y en el hogar. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo soporta. Hermanos, el amor resiste, el amor no escapa.
El amor no busca refugio en otro lugar. El amor persevera, permanece, no se rinde, aun cuando las cosas no salen como esperamos que salgan. Y ahí sigue el pasaje, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Hermanos, así es como se ve el liderazgo de un esposo que ama. Así es como se ve el amor de un esposo a una esposa. Tenés que agarrar estos principios y evaluar tu amor hacia tu esposa a la luz de estas verdades. El amor que Pablo ordena a los esposos hace que los esposos vean a sus esposas como vaso más frágil. Una persona a la cual vos debés cuidar, debés proteger. Ellas son coherederas de la gracia de Dios. Así que tu esposa, tu compañera de la vida, tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada, tiene que ser amada, tiene que ser instruida, tiene que ser liderada. Así que, hermanos, y terminamos con esto. Dios ideó la sujeción de la mujer a su esposo en este contexto de amor. Un liderazgo de amor. Fíjate, dice ahí el pasaje, y no seáis ásperos con ella. Los esposos no solamente están llamados a amar, sino que hay otro imperativo acá, y hay que mencionarlo al menos. Los esposos tienen que dejar de ser ásperos. Esta es la idea, ¿no? Tener el hábito de ser ásperos con la esposa. Hay otros pasajes en la Escritura donde aparece esta palabrita y tiene la idea de amargo. En otras palabras, ¿no, hermanos? Nosotros que le decimos mi amor, mi dulzura, mi corazón, y en realidad estamos actuando de una forma agria con ellas, tenemos que abandonar eso de manera urgente. Tenemos que amar y no ser ásperos. Tenemos que mostrar o tenemos que manifestar este amor aún de esta manera, eliminando este pecado, ¿no? De ser ásperos con ella, ser crueles. No debemos provocar irritación, desesperación, sino todo lo contrario, un liderazgo de amor y de servicio en casa. Efesios 5 nos muestra que este amor debe ser un amor abnegado, un amor que se sacrifica, ¿no? Cristo amó a su iglesia, Él se dio a sí mismo por la iglesia, pero también debe ser un amor santificador. Cristo se entregó para santificar a la iglesia. Tiene que ser un amor sustentador. Cristo sustenta y cuida a la iglesia, tal como lo dice Efesios. Así que algunas preguntitas para meditar estas verdades, para evaluar nuestro corazón. En primer lugar, hermano, ¿quién tiene la influencia en tu hogar? ¿Amás a tu esposa o amás lo que recibís de tu esposa? ¿Estás buscando gratificación personal a través de tu esposa o estás buscando servirla por amor? Podríamos pensar, ¿no? Todos estamos casados en diferentes momentos, años, ¿no? Nosotros cumplimos hace poquito 9 años y el tío Eduardo y la tía Gloria también hace poquito cumplieron muchos años. ¿Cuántos años? 43 años, wow. Impresionante, ¿no? Y ahí en el medio entramos todos, ¿no? De los que tenemos un año de casado, 8, 9, 10, hasta 40. ¿Alguien tiene más de 43 años de casado? Nadie lo superó. Bueno, desde que estás casado con tu esposa, hermano, 1 año, 10 años, ¿es ella más santa? ¿Es ella más madura espiritualmente? ¿Ella ama más al Señor hoy que en el momento en el que se casó con vos? Y vos por ahí agarrás y pensás y decís, sí, bueno, ¿qué diría ella? Preguntale a ella, que ella conteste esa pregunta, ¿no? Hoy cuando se junten ahí a compartir como familia, ¿qué diría tu esposa de esto? Preguntitas para reflexionar, para evaluar nuestra vida, para evaluar si es que estamos viviendo y honrando el diseño de Dios. Así que el Señor obre por medio de su palabra. Y en esta tarde, si el Señor lo permite, vamos a hablar
acerca de los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? ¿Y cuál es la responsabilidad de los padres hacia los hijos en la crianza? Oremos. Padre, qué bueno eres, Señor, en darnos instrucción en tu palabra tan clara. Señor, el no vivir de esta manera, el no honrar tu diseño, no es por falta de información, por falta de claridad en tu palabra. Incluso no es una cuestión de incapacidad. Tú nos has salvado, Señor. Tú en tu gracia nos has resucitado con Cristo. Nos has dado una nueva vida, nuevos deseos en el corazón. Y hoy tenemos el poder en Cristo, en su Espíritu, en la palabra y en los medios que tú nos has dado para poder hacerlo, para poder vivir este diseño. Este diseño que es claro y tenemos el poder para hacerlo en Cristo. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra vida a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a confiar que es tu verdad. Son estos principios los que van a hacer que nuestro hogar sea un hogar bendecido, un hogar bello, que sea un hogar que lleve gloria a tu nombre, Padre Santo. Y Padre, confiamos en que tú puedes hacer esto en nuestras vidas. Ayúdanos a ser diligentes, obedientes a los hombres, a liderar en amor y a las esposas a abrazar su llamado, a vivir una vida de sujeción. Señor, nos encomendamos a ti, a tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.